Diálogos. El filósofo francés Jacques Rancière, uno de los más influyentes en el pensamiento crítico contemporáneo, estuvo en Bogotá para hablar desde la filosofía, la ciencia que tiende al bien de la comunidad, sobre asuntos fundamentales como la vigencia de la emancipación, el poder igualitario del lenguaje y la relación entre estética y política, línea conductora de muchos de sus libros. Su bibliografía es extensa, más de 30 obras. Autor del Maestro Ignorante, consagrada a los principios y método del pedagogo Joseph Jacotot, quien hace casi 2 siglos en Francia se atrevió a decir que quien enseña sin emancipar embrutece, y para escándalo de muchos afirmó que todas las inteligencias son iguales y que quien quiere puede. Quienes lo conocen dicen que es discreto, tímido, encantador, de amplia cultura y compleja sabiduría, cinéfilo apasionado, analista de las representaciones sociales tradicionales y de los procesos de emancipación de la clase obrera. Jacques Rancière ya había estado en la capital colombiana a mediados de los años 90, cuando la ciudad todavía se sacudía con los coletazos de la guerra narcoterrorista, y a propósito de esta nueva visita, comentó que entonces apenas si pudo poner un pie en la calle, pues el temor asediaba por todos lados. Desde entonces han cambiado las cosas, y hoy la ciudad es administrada bajo el lema Una Bogotá más humana, y el país está a las puertas de un diálogo entre el Estado y la insurgencia que se propone poner fin al conflicto. La visita de Rancière a Colombia, como parte de una gira por Sudamérica, fue posible por el trabajo en equipo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Facultad de Artes de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Francisco José de Caldas y del Grupo de Investigaciones en Ciencias del Arte, JICA, de la Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto al apoyo de la Sociedad Colombiana de Filosofía. A todos ellos se suma Canal Capital, con el propósito de que sus ideas se conozcan entre el gran público y sirvan de punto de reflexión y aporte a la construcción de ciudadanía. Ofrecemos el coloquio Diálogo con Jacques Rancière, desarrollado en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional el 31 de octubre. Este es el punto de partida de Diálogos, un espacio en el que Canal Capital divulgará la obra e ideas de científicos y artistas y pensadores contemporáneos para acercarlos a nuestra audiencia. Estamos entonces en esta última sesión, sí, la tercera sesión de la quinta cátedra franco-colombiana de altos estudios, en homenaje a Jacques Rancière, con la presencia de Jacques Rancière. Esta última sesión de esta cátedra la vamos a realizar a 3 voces, sí, con la presencia del profesor y también con la presencia del profesor Miguel Ángel Herrera de la Facultad de Derecho, y de representante también de la carrera de Ciencias Políticas. Queremos saludar la presencia por la segunda vez del profesor Rancière en Colombia, y sin duda va a existir el enriquecimiento de un conjunto de reflexiones, de inquietudes y preguntas que en la propia vida intelectual de la facultad existen por parte de estudiantes y profesores. Así que, bienvenido, profesor Rancière. La primera pregunta, maestro Jacques Rancière, dice así: en su trayectoria intelectual y política, ¿cuál es la significación y el sentido de 2 obras suyas? La lección de Althusser y la política de la estética, para su pensamiento de la ideología, la historia y la política misma.
La leçon d'Althusser, c'est La un lección livre de Althusser es un libro que escribí en 1974, 9 años después de haber participado en la obra colectiva dirigida por Luis Althusser, Leer el Capital, y 6 años después de los sucesos de 1968 en Francia. A través de la crítica de Althusser, lo que traté de iniciar en la lección de Althusser fue una crítica con respecto a la noción de ideología, que estaba en el núcleo del pensamiento marxista y sobre todo en el núcleo del pensamiento de Althusser. Entonces, recordemos que Althusser había fuertemente insistido en una especie de distinción marxista entre la ciencia como conocimiento del movimiento real de la sociedad, y la ideología como el entorno, el medio en el cual viven o vivían los individuos, y que al mismo tiempo los hacía incapaces de conocer el mundo en el cual se encontraban. Sabemos que la teoría de la ideología en Marx toma un modelo óptico con la idea de que la gente que vive justamente a diario el sistema, un sistema social, en ese sistema ve ese sistema solamente como un reflejo invertido. Y esto de hecho retoma en términos modernos la vieja idea platónica de la caverna. En el fondo, la gente ordinaria está encerrada en una caverna donde no ve las cosas, sino que lo único que ve son sus sombras o su reflejo invertido. Pues bien, digamos que había en el fondo una especie de lógica que a mí en cierto momento me pareció un tanto extraña en esta teoría de la ideología. Grosso modo decía, en el fondo la gente está dominada, sujeta al capitalismo, porque la gente no comprende en el fondo su situación, porque ve las cosas invertidas y no comprende. Entonces, al mismo tiempo, no puede salir de su propia situación porque no comprenden. Y al mismo tiempo, porque no comprenden, pues bien, no comprenden porque están dentro de esa situación. Es decir, que había como una especie de círculo según el cual al cabo la gente estaba dominada porque estaba dominada, y así sucesivamente. Entonces me pareció que había que tratar de salir de esa especie de visión simplista de relación entre infraestructura y superestructura, y sobre todo esa visión simplista según la cual la gente estaría dominada porque no comprendía y porque veía las cosas invertidas. Digamos que lo que traté en el fondo fue pensar a partir de un trabajo que estaba haciendo en ese entonces sobre los archivos obreros, los archivos del pensamiento obrero. Y allí lo que me parecía importante era precisamente que la gente no es que estuviera engañada ni fuera víctima de una ilusión, la gente comprendía perfectamente su situación. Así pues, su problema no era tanto el comprender las leyes de la explotación, sino que su problema era en el fondo poder materialmente hasta cierto punto salir del lugar y del tiempo en donde vivían o en los que vivían. Y entonces, particularmente en ese momento, a través de los textos obreros que yo estaba estudiando, veía que la pregunta fundamental era el hecho de tener que permanecer en un sitio, el taller, por ejemplo, y en un cierto tiempo que se repartía entre el trabajo necesario para ganarse la vida y el descanso necesario para poder luego volver a trabajar al día siguiente. En ese momento veía yo que las preguntas o los temas no era tanto de ilusión que tenía que disipar la ciencia, no. La primera pregunta que se le planteaba a la gente dominada, pienso yo, es cómo salir de ese círculo en donde las condiciones incluso de vida terminan reproduciendo finalmente una especie de necesidad, de imposibilidad de salirse de allí. Fue ahí precisamente cuando empecé a elaborar lo que más tarde denominé el reparto de lo sensible, para decir que lo que es fundamental es que, bueno, hay unas condiciones materiales, y esas condiciones materiales son siempre al mismo tiempo una especie de simbolización de dicha condición. Los obreros sobre los cuales estaba trabajando expresaban que hasta cierto punto el problema era lograr salir de ese tiempo en el que tenían que vivir, porque ese tiempo a la vez era una limitante material y al mismo tiempo una limitante simbólica, es decir, que hasta cierto punto siempre debían seguir siendo obreros dentro del sistema de dominación. Y digamos que en ese momento lo importante para ellos era romper ese tiempo. Escribí entonces ese libro que se llama La noche de los proletarios, porque el comienzo, el principio de la revuelta, el principio de la emancipación era para esos obreros una forma de ganar un poco, es decir, tomar del tiempo de reposo, ganar ahí, coger tiempo para poder leer, para reunirse, para escribir. Y a partir de ese momento, entonces,
entonces concebí y vi que tal vez no había esa diferencia de niveles marxistas, infraestructura, economía, política, ideología. Fundamentalmente lo que había primero era una condición sensible, en donde lo económico, lo político, lo ideológico, de cierta manera termina siendo lo mismo. Fue lo que quise expresar a través de la noción de reparto de lo sensible y a través de la idea de que en el fondo la política es ante todo cierta configuración del mundo sensible en el que se vive, y que la emancipación no era el hecho de salir a las calles o construir barricadas. Claro, sí, formaba parte, pero ante todo era romper el marco sensible en el que se estaba obligado a vivir, una manera de volver a hacer su mundo sensible, de reconstruir su mundo sensible. Una segunda pregunta. En su conferencia inaugural de la cátedra, usted dedicó un tiempo a desarrollar esta pregunta. ¿Pasó ya el tiempo de la emancipación? Bueno, el término emancipación sabemos que es una palabra que ha tenido fuerza histórica, porque también se ha conjugado en una forma diferente, la autoemancipación. La idea de emancipación social, la emancipación de los trabajadores, ante todo y primero fue la idea de la emancipación de los trabajadores por sí mismos, emancipación de quienes estaban dominados y más ampliamente la idea de cierto trabajo sobre sí mismo. Y este trabajo con respecto a sí mismo comprendía justamente una forma de distanciarse del tiempo y del espacio de la dominación. Evoqué ese trabajo sobre el tiempo con el cual los obreros comenzaban su emancipación, tomando tiempo de sus noches, pero también utilizando los tiempos muertos del trabajo, porque sabemos que los tiempos muertos del trabajo en cierto sentido son tiempos impuestos por la explotación, que a veces le pide a uno que trabaje con todas sus fuerzas y en otros momentos le dice, bueno, no lo necesitamos en este momento y más bien quédese en su casa. En el fondo, la emancipación era también una manera de reapropiarse de su tiempo. Hay un tiempo que nos impone la dominación, no lo necesitamos, quédese en su casa y haga lo que quiera. Pues bien, y en el fondo había esa posibilidad de utilizar los tiempos muertos para retomar el control de su tiempo bajo sus diversas formas. Y eso fue lo que quise evocar, que va desde la posibilidad de reunirse, leer, escribir, organizarse. En fin, la emancipación fundamentalmente es eso. Hasta cierto punto se trata de una forma de salir del tiempo que es el que le imponen a uno. Es decir, instaurar una temporalidad propia, una dinámica propia dentro de la limitante del tiempo normal. Pero la idea de emancipación hoy, esa idea de salir del tiempo dominante, de salir del consenso dominante, es una idea un poco huérfana, diría yo, porque no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, pero al mismo tiempo pienso que efectivamente hoy tenemos la necesidad de reactualizar esa idea. Realmente sí, no estamos obligados de sufrir la ley de la dominación, no estamos obligados a aceptar el papel que se nos da. Emanciparse es salir hasta cierto punto, dejar el papel que nos da el medio social, y esto yo creo que se puede hacer en todos los tiempos y puede hacerse más aún, pienso yo, hoy comparativamente con hace 50 años, porque hoy estamos viendo claramente que hay un orden que al mismo tiempo nos promete una prosperidad, pero al mismo tiempo siempre nos la rechaza. Nos van a formar para tener oficios, carreras en la sociedad, pero luego nos damos cuenta precisamente que lo que estamos viviendo es un mundo de precariedad, un mundo que quizás empieza a parecerse más y más al mundo de los artesanos del siglo XIX y se parece menos al mundo de las fábricas de hace 50 o 100 años. Por eso creo que a partir de ahí la idea de la emancipación, la idea de la autoemancipación es algo que puede retomar vigor precisamente como posición cuando estamos comparando la posición de un tiempo a otro tiempo.
Diálogos. Siga con nosotros en Diálogos. Canal Capital, televisión más humana. Ya volvemos con Diálogos. Diálogos. En su segunda intervención pública en Bogotá, que se tituló La modernidad estética, una noción a repensarse, aparece una vez más el asunto del tiempo, que aquí es central en esa reflexión, donde usted intenta, lo cito textualmente, desprender este aspecto del tiempo como forma del reparto de lo sensible en el proyecto modernista. A propósito de la posmodernidad y eso que usted ha llamado esa tensión simplista que existe con la modernidad, ¿cómo aparece esa relación entre lo posmoderno, que se ha caracterizado, según usted, como un giro apolítico de la política, ¿sí? Y nos hacemos una pregunta a nosotros: ¿qué sentido tendría hoy, aquí y ahora, pensar la modernidad, una modernidad estética y política, cuando la posmodernidad aparentemente ya había anulado esa posibilidad? Bueno, no cabe duda de que en esa conferencia sobre la modernidad estética como noción para repensar, de la que usted está hablando, claro, había un ausente y estuvo ausente voluntariamente. Me refiero a la noción de posmodernidad, que no estuvo presente. Pienso que la noción de posmodernidad no designa en realidad ninguna forma artística realmente identificable, y en el fondo la noción de posmodernidad pudo funcionar en la medida en que se trató de vincular las formas diversas del arte contemporáneo con la idea de cierto tiempo, con la idea de que estamos en un tiempo que es el tiempo del escenicismo, el tiempo en el que ya no se cree casi en nada, el tiempo del final, de lo que mi compatriota Lyotard, de lo que él hablaba. Pienso que en el fondo la noción de posmodernidad no designa realmente una época, no designa tampoco una forma de arte, ni en el fondo tampoco una forma de pensamiento. Se trata de una noción, pienso yo, que jugó un papel polémico puntual. Su papel polémico puntual en los años 80 fue el de cuestionar cierto modelo del modernismo artístico. Grosso modo, lo que cuestionó a partir de todos los experimentos con el pop art y todas las formas de performance artística de los años 60, 70, lo que quiso la posmodernidad cuestionar fue el modelo modernista que había sido elaborado parcialmente por la Escuela de Frankfurt, parcialmente en los Estados Unidos por Clement Greenberg. En otras palabras, la idea de que lo que caracteriza la modernidad artística es una manera para el arte de replegarse en sí mismo, como una manera de desarrollar su autonomía con respecto o en relación con el mundo de la mercancía o el mundo sensible organizado por la economía mercantil o el mundo de la propaganda política. Así pues, sabemos que esta idea de la modernidad, que consistía en decir, bueno, pues el arte ya no puede, el arte ya no puede ser cómplice del mundo mercantil, comercial y político, y por lo tanto se dedica a sí mismo, a la exploración de las posibilidades que le da su medium, etcétera. Digamos que la crítica posmodernista efectivamente hizo estallar, por decirlo así, esa idea de modernidad, y si lo logró, hay que reconocer que entonces se trataba de una idea imaginaria. Lo que los modernistas de los años 40 habían inventado fue un modernismo totalmente imaginario, retrospectivo, pero de hecho se trataba de una polémica o una idea anterior al modernismo, porque lo que
que caracterizó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX lo que podríamos llamar proyecto históricamente modernista fue todo lo contrario de lo que luego fue categorizado como, clasificado como modernismo. El modernismo histórico es un modernismo que precisamente quiso borrar las fronteras entre las artes, borrar las fronteras entre el arte de las palabras y el arte de las formas, borrar las fronteras entre las formas del arte visual y las formas del arte dramático o de la actuación, de la acción escénica, y es un arte que se esforzó por borrar las fronteras, por hacer desaparecer las fronteras entre las formas del arte y las formas de la vida. Así pues, el proyecto histórico modernista que explotó particularmente en los años 1910 y 1920 fue un proyecto en el cual los artistas crearon formas de la vida, y eso sucedió no solamente en el caso de los artistas soviéticos, sino también fue totalmente válido en el caso de los ingenieros, conceptores alemanes, Duverbuck o Bauhaus, quienes pensaban que al redibujar los objetos de la vida cotidiana se estaba creando algo como otro mundo sensible. Entonces, aunque forzosamente no estaba relacionado con un ideal político revolucionario, sí había una idea fuerte detrás, en el sentido de que, por ejemplo, la abstracción de las formas no era una especie de repliegue del arte sobre sí misma, sino que la abstracción de las formas era una forma de construir las formas materiales, los objetos, los utensilios y el hábitat de una vida moderna que en el fondo estaría marcada por la diferencia de clases. Digamos que era crear líneas simples para que los objetos útiles fueran sencillamente objetos útiles y ya dejaran de significar riqueza o dignidad social del que la poseía. Sí, para mí fue eso el modernismo histórico. La pregunta va del siguiente modo: ¿cuáles son sus principales desacuerdos desde el punto de vista político y filosófico con estos pensadores? Antonio Negri, Cornelius Castoriadis, Antonio Gramsci y Ernesto Laclau. En el fondo, las ideas que he tratado de asociar, de poner juntas, esta especie de concepción de la política y de la estética que he querido conformar o constituir, hasta cierto punto ha pasado por vías, caminos que no son los de la discusión o del debate con los autores, ya sea los autores canónicos o mis contemporáneos. Digamos que empecé a pensar y a reflexionar sobre el tema de la emancipación, no tanto para responder a X o Y pensador, sino a través de mi viaje con respecto a los obreros, a veces de manera provocadora cuando me dicen cuáles son mis maestros, pensando en Deleuze o Foucault, yo les digo que mis maestros son el carpintero Gabriel Goni, con respecto a que publiqué los archivos, o Joseph Jacotot, del que hablo en El Maestro Ignorante. Entonces, en el fondo, sí digo, traté de construir un poco mi enfoque de la política a través de lo que aprendí de ese largo viaje a través del mundo obrero. Lo que me interesaba, sobre todo y primero, es cómo se pasa de un mundo al otro. Es decir, cómo individuos y grupos en un momento dado consideran que su situación es insoportable y cómo tratan de cambiar su situación y cómo tratan de pasar de un mundo al otro. En el fondo, lo que traté de elaborar más
adelante acerca de la política nunca fue para mí realmente una teoría política. Yo nunca he sido un teórico político ni me ha interesado concebir una filosofía política. Sí, durante cierto tiempo trabajé en los temas de la emancipación, sí, pero esto lo hice a través de experiencias históricas muy concretas. Y hubo un día en que la gente me dijo, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué piensa usted de la democracia, de la política en general? Y en el fondo, sí, abordé estos temas generales a través de una especie de momentos, pero momentos singulares, escenas específicas que me habían marcado cuando trabajaba en las vías, digamos, un tanto clandestinas de la emancipación obrera. Esto para decirles que en el fondo mi problema no ha sido realmente el mismo que los otros. Sabemos que el problema de Cornelius Castoriadis es el problema en el fondo de la institución imaginaria de la sociedad. Digamos, en el fondo, algo que tiene que ver con la antropología filosófica. Por lo tanto, es un proyecto que nunca fue el mío. Pues, bueno, claro, a Cornelius Castoriadis, naturalmente, convengo con él en unos puntos. Por ejemplo, es uno de los que mayor, del que insistió sobre todo en la democracia como un poder, el poder de cualquiera, el poder que todos tienen, un poder donde no hay gobernante quiero decir legítimo, pero en donde fundamentalmente gobernante y gobernados son los mismos. Por ejemplo, ese es un caso. Ahora, en cuanto a Antonio Gramsci y Laclau, que más o menos trató de actualizar la lección, bueno, hay algunos aspectos en Gramsci, hay ese esfuerzo precisamente para ampliar un tanto lo que se llamaba conciencia de clases en el marxismo, justamente para tratar de seguir las formas de pensamiento, las formas de cultura, a través de las cuales se expresa el deseo y el intento de crear otro mundo. Ahora, al mismo tiempo, Gramsci y Laclau después son personas que a pesar de todo piensan de un punto de vista que para mí es un tanto distante, que es el análisis de clases, según el cual dicen, bueno, hay una clase que es la vanguardia proletariana y el punto consiste en saber cómo esa clase va a poder organizar alrededor de ella otras clases, el famoso tema de la hegemonía. Entonces, hasta cierto punto, esto nos lleva a colocarnos en un tema que es el de la vanguardia, y allí uno se pregunta por qué proceso esta vanguardia podría constituir una especie de frente popular amplio a su alrededor. Pienso para mí que este es un tema que nos remite a cierta idea quizás de los movimientos sociales y de los movimientos revolucionarios a partir de la idea de que hay una clase que dirige, clases y fracciones de clase que vienen a adicionarse. Pienso que los movimientos sociales y revolucionarios efectivos nunca funcionaron así. Recuerdo justamente una época en donde en mi país había una especie de escolástica, se buscaba saber cuáles eran los equivalentes o cuál era el equivalente en Francia o en Europa de todas las clases que podíamos ver en Mao Zedong, la burguesía nacional, cuál era la burguesía. Es decir, lo que para mí realmente es algo muy imaginario y que no corresponde a la realidad verdadera de los movimientos sociales y de los movimientos revolucionarios. De ahí que lo que yo diría que es mi distancia con respecto a esa tradición está allí. Diálogos. Siga con nosotros en Diálogos. Mi nombre es Gregorio Sánchez, tengo 62 años. Desde muy niño siempre he sido seguidor de Millonarios. Millos. Y este carrito significa que es la Kenworth de la que siempre transporta las copas de Millonarios. Y un saludo allá para todos mis amigos, compañeros de la terminal de transporte. Fútbol capital, fútbol de verdad, que viva Millonarios. Canal Capital, televisión
más humana. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Ya volvemos con Diálogos. Diálogos. En todo el continente americano, desde el movimiento estudiantil de los Cuadrados Rojos de Quebec hasta el movimiento de estudiantes de liceo y colegio en Chile, pasando por un movimiento en América Central y también en Colombia, parece existir una constante: el rechazo de la juventud estudiantil frente a las leyes neoliberales que atentarían contra una educación pública, empujándola cada vez más a esas leyes del mercado. Este movimiento, quizás, permítame insistir, aunque usted ya lo mencionó también, tiene resonancias con un movimiento de los indignados en España y las protestas en Grecia. ¿Cómo Jacques Rancière interpreta esto? Y a propósito, ayer nos cruzamos con una manifestación también en Bogotá del SENA y otras instituciones que protestaban contra la reforma tributaria. ¿Cómo usted interpretaría este fenómeno? Bueno, pienso que efectivamente hay como una especie de conjunción entre dos fenómenos. Sí, hay una serie de movimientos estudiantiles que están en contra de las reformas universitarias. Entonces, hasta cierto punto están en contra de cierta autonomía del sistema educativo con respecto a las leyes del mercado. De otra parte, tenemos también las protestas de los indignados. De cierta manera, podríamos decir que por un lado tenemos el movimiento de quienes actualmente están en la universidad y del otro el movimiento de los indignados, entre los cuales en buena parte ya hay egresados y muchos con muchos diplomas y que han comprobado las mentiras del sistema que les prometía carreras brillantes en función de sus diplomas. A mí me parece que si tratamos de dibujar un tanto el conjunto de la situación, en el fondo, primero hay un punto relacionado con la noción del neoliberalismo. En la idea de liberalismo siempre está la idea de dejar hacer, dejar pasar. Ahora, el neoliberalismo no es el reino del dejar hacer, dejar pasar. No, en el neoliberalismo lo que hay es una organización global de la vida que en absoluto es producida por el mercado, sino que procede de normas y de los estados. Sabemos, por ejemplo, que hoy en Grecia un empresario privado va a recibir de parte de su gobierno la orden de reducir los salarios del 20%. Un empresario privado puede decir, bueno, pero si yo siempre he tenido buenas relaciones con mis obreros, todo funciona bien, realmente los salarios que tienen ahorita, eso funciona, y le van a decir, no, ese no es el punto no es tanto de oferta y demanda ni libre mercado, es una orden que se le está dando. La Unión Europea transmitió una serie de órdenes al gobierno griego y el gobierno griego las transmite a sus empresarios, incluso a los privados. Entonces hay que ver que este tema, el orden neoliberal, no es el orden de la economía clásica tal como se la soñaba en el siglo XX, la gente que llega al mercado y que procede a intercambios según oferta y demanda. No, si pensamos, por ejemplo, en lo que se llama Constitución Europea, sabemos que uno de los primeros artículos de la Constitución Europea era que había que imponer una competencia no falseada. ¿Qué significa esto? Significa que los estados en el fondo ya no iban a tener derecho
derecho de subsidiar, por ejemplo, sistemas de transporte público, incluso si funcionaban muy bien esos sistemas, porque lo que se necesitaba era competencia. Sabemos que hay países, hace una semana precisamente estaba en Chile, el problema de los buses en Chile, aparentemente, desde que se privatizaron hay muchos problemas con los buses ahí, pero poco importa. Lo esencial es que la ley del mercado sea la que triunfe. Entonces pienso yo que ahí hay que ver, cuando se habla de neoliberalismo, el neoliberalismo es un orden global que se impone por los poderes financieros y que lo imponen los gobiernos también. Ahora, evidentemente, allí hay un papel específico que juega la institución escolar y la institución universitaria, porque no se trata solamente de una adaptación a las leyes del mercado, se trata de que esas instituciones se conviertan en una especie de metáfora viva, de una especie de orden armonioso, armónico, en donde el tiempo de los individuos, el tiempo de las instituciones y el tiempo del mercado estarían en armonía. La lógica que los estados establecen y en donde quieren que entren los establecimientos escolares y universitarios es ese. Es decir, bueno, vamos a adaptar las formaciones al mercado para que todos tengan empleo. La realidad es que precisamente, infortunadamente, sabemos que las ofertas de empleo en el mercado no dependen de los últimos hallazgos en ciencia y tecnología, tal como uno los aprende en la universidad, sino que dependen esencialmente de las especulaciones financieras. Esto significa que hasta cierto punto esa armonía pretendida del mercado mismo pues se ve negada. Entonces no se trata tanto de adaptar la universidad al mercado, sino que se trata de adaptar la universidad a una especie de función, de ficción hasta cierto punto social, según la cual justamente viviríamos en un mundo armonioso. Y de cierta manera pienso que esto es lo que denuncian los movimientos estudiantiles, que efectivamente van de que Lega Chile, pasando por Colombia y eventualmente también a través de ciertos movimientos que se han desarrollado en los Estados Unidos igualmente. En el caso particular de América Latina, en estos últimos años se ha planteado la posibilidad, la práctica de opciones en términos de lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI. En este caso, ¿a qué quiere referirse esta pregunta? A lo siguiente. En el presente siglo son pensables y posibles como opciones políticas y sociales, el socialismo al cual ya me he referido, o otras formas de socialismo, comunismo, anarquismo, democráticos, o hay una distinción, un antagonismo inconciliable entre los primeros, socialismo, comunismo, anarquismo, y su específica concepción de la democracia? Fundamentalmente, para mí hay que tratar de pensar el socialismo, el comunismo, el anarquismo y la democracia no tanto como formas de Estado, sino ante todo como ideas y a la vez como prácticas de un poder colectivo. Y es con relación a eso que les diría que para mí la idea democrática es una idea en un sentido fundamental, sí, pero fundamental precisamente como idea del poder colectivo. En el fondo, ¿qué es la democracia como idea del poder colectivo? Es la idea de un poder que no le pertenece a nadie, es decir, de un poder que no es ni el de los que poseen, ni de los sabios, como tampoco de ningún grupo que por su competencia particular o su estatus particular podría gobernar a los otros. Entonces, en este sentido,
podríamos decir que hay una identidad primigenia entre la noción de democracia y de anarquismo. En el sentido etimológico, anarquismo significa eso, significa que no hay grupo que tenga legitimidad para gobernar. Es decir, que en el fondo el poder fundamentalmente, digamos que el poder sí fundamentalmente es el poder de todos aquellos que no tienen título particular para ejercer el poder, es decir, que no tienen ni competencia ni estatus particular para ejercer el poder. Así pues, para mí lo fundamental aquí es esta idea de democracia relacionada con el principio jacotista de la igualdad de las inteligencias, es decir, la idea de un poder colectivo fundamentado en la idea de una capacidad que no es la capacidad de la gente que tiene un conocimiento, una ciencia particular, sino con cierta capacidad que al final y al cabo tenemos todos. Entonces, en este sentido, para mí, es una idea de la democracia muy distante de la idea de un régimen en donde se va a votar cada 4, 5 o 6 años. Y para mí, al mismo tiempo, es una idea de la democracia que hasta cierto punto, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir fundamentalmente que debe haber formas de poder colectivo concreto que encarnan directamente esta idea de democracia. En otras palabras, en nuestros regímenes que denominamos democracias, vemos que hay como una incorporación estatal del poder del pueblo, y esto significa que hay democracias si efectivamente se tiene la posibilidad de que se creen otras formas de presencia u otras formas de presencia del pueblo diferentes de las que están incorporadas en el Estado. Y la democracia para mí significa también la idea, una serie de ideas que se oponen a cierta visión del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, allí vemos que está la idea de un socialismo en donde se da como una especie de relación directo e inmediato entre un gobernante, un jefe, un presidente que encarna hasta cierto punto las aspiraciones y las expectativas del pueblo, y el pueblo de otro lado. Entonces, ese socialismo del siglo XXI, a pesar de todo, es como una especie de transformación de lo que fue el modelo político llamado populista en los años 1930, más o menos, en donde, en líneas generales, sí, hay un elemento que es un elemento importante, creo yo, y es un elemento positivo. Me refiero a la idea de que los estados conserven un poder y que los pueblos a través de ellos conserven un poder sobre ciertos recursos que son esenciales para la vida de todos. Digamos que ahí hay una autonomía con respecto a esos sistemas interestatales que le imponen a los pueblos a través de los estados sus leyes. Digamos que allí en ese socialismo del siglo XXI habría efectivamente este elemento importante en el fondo de no ceder con respecto al hecho de que una nación debe conservar el manejo y el dominio de sus principales recursos, el manejo de su moneda, entre otras cosas. Ahora, por lo demás, hay algo que a mí efectivamente me parece muy distante de la idea democrática, que es precisamente esa relación directa existente entre un jefe y el pueblo, con la idea de que el jefe es el que le sabe hablar al pueblo, que sabe escucharlo y que sabe escuchar sus aspiraciones, que sabe establecer reformas en favor del pueblo, etcétera. Para mí, digamos que siempre con respecto a esa idea de gobernantes al servicio de los pueblos, siempre tengo la idea de que el primer servicio, el favor que un gobernante le debe hacer al pueblo es precisamente que el pueblo sepa funcionar sin este gobernante. Es decir, que es una idea fundamental. Cuando uno está ejerciendo un poder, siempre hay que concientizarse que es de manera temporal, que es breve, y que ese poder hay que concientizarse que no es ni renovable ni acumulable. Entonces, fundamentalmente, pienso que un socialismo puede ser democrático si se fundamenta en este principio de que nadie es
tiene plena legitimidad para ejercer el poder, ni siquiera en nombre de una especie de supuesta relación íntima con el pueblo, por decirlo así, si puedo permitirme utilizar esa ilusión. Y pensando en un país cercano, justamente hace poco alguien hablaba de su admiración frente al presidente Chávez, diciendo sí, es formidable, él va a los pueblos, le habla directamente a la gente, etcétera, está con ellos todo el tiempo, en fin. Diría, bueno, pues yo lo lamento, yo soy francés, en Francia hace 2 siglos hubo un emperador, Napoleón Bonaparte, que precisamente lo conocían así, porque iba a saludar a los soldados, les golpeaba la espalda, le decía, oye viejo, ¿cómo estás? Entonces cuando a mí me dicen que el socialismo es eso, yo digo, no señores, eso no es el socialismo. Diálogos. Siga con nosotros en Diálogos. Lo mejor de la versión 63 del Festival de Cine de Berlín estará en Canal Capital. Canal Capital. Televisión más humana. El doctor Gordito y todo ese doctor Gordito. ¡Hombre de mano firme y pulso armado! Líder que impulsa con su aplomado. Esto es lo que yo hago en televisión. Le cuento al país sus propias desgracias. Canal Capital. Televisión más humana. Ya volvemos con Diálogos. Diálogos. En uno de sus libros, que se titula El desacuerdo, usted parece insistir que más que llegar a consensos en una sociedad democrática, lo que se trataría es de posibilitar también la emergencia del disenso. En este momento, precisamente, en nuestro país, el Estado ha aceptado la demanda de la insurgencia armada para realizar, una vez más, unos diálogos en pos de la consecución de la paz después de 50 años de un conflicto armado político. ¿Usted cree que es posible que unos diálogos de paz, sin un derecho quizás al disenso, a pensar diferente en un país como el nuestro, donde la desigualdad social es enorme y donde pensar diferente precisamente era un pretexto, bien sea para el exterminio o también para el exilio? Por ejemplo, el caso de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda, cuyos miembros en su mayoría fueron asesinados en la década de los 80 y los 90. O dicho de otra manera, ¿es posible llegar a un acuerdo común sobre lo fundamental sin excluir el disenso, o más bien fundado en él? ¿Sería posible? Es una última pregunta. Voy a tratar el tema, voy a abordar el tema de manera general, porque pues tenemos que reconocer que no tengo el conocimiento suficiente de la historia reciente de Colombia, aunque claro, pues recibimos noticias y sabemos del tema, pero no podría responder, digamos, de manera realmente concreta y práctica aquí. Ahora, diría una cosa concreta de todas maneras. ¿Qué es eso del disenso? Si tratamos de definirlo de la manera más simple posible, o bueno, no más la simple, no la forma más simple, sino la más resumida. Digamos que el disenso es el acto por el cual, mediante el cual se crea un espacio común con sus enemigos. El disenso es efectivamente el hecho de que personas ejercen una especie de violencia simbólica con respecto al orden dominante, declarando, por ejemplo, que el poder
estar en la calle, que el verdadero pueblo es el que desfila en las calles, es el que pelea y se va contra las políticas llamadas neoliberales, etcétera. Pero en el fondo el disenso es una forma de construir un mundo común alternativo. Digamos que es una vez más algo, pienso yo, que depende, bueno, y que tiene que ver con el trabajo que hice con respecto a la historia obrera francesa. La manera como en los conflictos obreros de los años 1830 y 1840, yo me di cuenta que había como una especie de transformación de la esencia misma del conflicto. Antes del conflicto se podía decir que se trataba de una guerra en el sentido de que si los patronos no estaban de acuerdo, pues los obreros iban todos y se iban a buscar trabajo a otra parte. Digamos que era una especie de guerra, usted o yo, o nosotros. Pero en el fondo, el invento de la huelga como forma moderna fue crear en su lugar un espacio para el disenso que surge como un espacio de razón. Me llamó la atención esa especie de protocolos de huelga que hasta cierto punto decías, bueno, entramos en huelga, no significa que queremos pelear, pero al fin y al cabo es que tenemos estas razones, ustedes tienen las suyas, nosotros tenemos nuestros cálculos, nuestras razones, pero entonces sí se creaba un espacio de disenso haciendo huelga, cuando no siempre no se tenía el derecho de hacer huelga. Entonces, al mismo tiempo, diría yo que el disenso es una forma de terminar la guerra o por lo menos de transformarla a algo que resulte pacífica. Conocemos la vieja fórmula un tanto desgastada según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios. Digamos que sería más interesante pensar la política como una especie de guerra que encontró sus instrumentos y su pacificación, una pacificación que no significa consenso. A mí me parece que lo que es importante es pensar el disenso, pensar en el disenso, es decir, pensar en la creación de espacios comunes, pero polémicos, alternativos, entre la lógica de la guerra y la lógica del consenso. Tomemos un ejemplo. Sabemos que en el año 2005 en Francia hubo violentas manifestaciones de los jóvenes de los alrededores de París, de los barrios pobres, inmigrantes venidos de África del Norte o de la África negra, movimientos muy violentos, incendios, acciones violentas, que se rompieron muchas vitrinas, se dañó material en establecimientos, etcétera. Pero en el fondo, la cosa era el terreno, ¿nos pertenece o lo pertenece a la policía? Y en el fondo, allí podemos ver en esos movimientos de rebelión algo que tenían en el fondo algo como de una guerra. Bueno, no hubo muchos tiros, sí los hubo, pero no tantos. Pero en el fondo, prácticamente en ese momento, esos jóvenes no trataron hasta cierto punto de crear un espacio común para proponerle al enemigo. En esos casos, efectivamente, podríamos decir que nos quedamos en una lógica guerrera, porque se está en una lógica, bueno, estamos en una lógica no tanto guerrera, sino de disenso, más bien cuando se hace algo que no se está autorizado a hacer o cuando se hace algo que sí se está autorizado para hacer, pero que finalmente, bueno, se trata de tomar la palabra y que se actúa de una forma que no es la que se espera de uno. Por ejemplo, jóvenes, tomemos un ejemplo sencillo. Jóvenes que salen a la calle para oponerse a una ley sobre la educación u obreros que salen a la calle para manifestar contra el cierre de su fábrica. Bueno, digamos que hay dos maneras de verlos. La manera del gobierno es decir, bueno, pero estos jóvenes se preocupan por su futuro, hay que comprenderlos, pero al mismo tiempo estos jóvenes no saben mucha economía, y lo mismo con los obreros, sí, pobrecitos los obreros, carambas, hay que entender el sufrimiento, etcétera. Y saben ustedes, en Francia y en otros países también, algo que sucede y curioso es que lo que se denominaba lucha de clases hace como 20 años, ahora se llama sufrimiento con respecto al trabajo. Ven ustedes esa lógica un tanto patológica como de los médicos. Esa es la lógica del consenso. Y la lógica del disenso consiste precisamente en decir,
que los jóvenes que están en la calle no están en la calle precisamente porque estén inquietos y preocupadas, sino porque ellos piensan también que tienen algo que decir con respecto a la educación que reciben, que se les da y que se les propone. Y al mismo tiempo que los obreros que salen a la calle para protestar por el cierre de su fábrica no salen allí solamente porque sufren, porque están tristes, porque van a perder su empleo, sino porque piensan que después de todo ellos también saben lo que es una fábrica, saben lo que es un trabajo, saben lo que es la producción, lo que es la economía y saben lo que es pensar en el futuro y por lo tanto tiene su palabra que decir. Entonces son manifestaciones autorizadas, legales, siempre tienen ese elemento de disenso. En el fondo, los que actúan y se transforman en sujetos que no se adecuan siempre a lo que se espera de ellos. En el fondo es un reto y es un reto importante. Bueno, no voy a volver. Bueno, claro, con respecto a Colombia puedo decir, y ya lo dije, que no es porque yo esté a favor del disenso que se necesite que haya una guerra eterna, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero pienso que efectivamente si hubiera gente, si hay gente que pelea con las armas y puede discutir y que es gente que puede tratar de llegar a un modo de coexistencia, pues esto evidentemente es algo formidable y algo muy, muy bien. Me acuerdo precisamente de los obreros del siglo XIX y es un tanto semejante. Caramba, después de todo, ¿por qué no entendernos? ¿Por qué no hablar y entendernos con ustedes que son nuestros patronos, etcétera, etcétera? Digamos que me parece muy bueno. Al mismo tiempo pienso que la paz, y vemos que la paz es algo que es válido si esa paz puede darle cabida y darle lugar al disenso. Sabemos perfectamente que la terminación de una serie de luchas armadas y de dictaduras en América del Sur coincidió con la ola llamada neoliberal, lo que quiere decir que precisamente hasta cierto punto, frente a la violencia del conflicto o a la violencia dictatorial, le sucedió la ley del consenso. Frente a ella llegó la ley del consenso. Lo vemos hoy con los movimientos estudiantiles chilenos, de los colegios chilenos. Ahí se ve el cuestionar de ese consenso que llegó después de la dictadura, es decir, esa idea de que precisamente la política, justamente lo que permite no solamente dispararle al adversario para mostrar que se tiene derechos, sino que al mismo tiempo la política permite inventar constantemente formas de presencia alternativas con respecto a la incorporación del poder popular en el Estado. Muchas gracias al profesor Jean Rancière por haber estado acá. Las dos siguientes actividades programadas por el séptimo seminario internacional. Diálogo.